Mira, papá, esto se parece como una... Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado con el sistema mixto de la economía, nos habíamos quedado con China, y ahora vamos al único punto donde en realidad necesito, a ver, me aparecen dos personas más, en un segundo. Admitir a todos. Listo. Bien. Les decía, los sistemas mixtos que nos habíamos quedado con China, que es un capitalismo de Estado, que no podemos decir que sea autoritario, sino que también está dentro del sistema mixto de la economía. Bien, dicho esto, pasamos al último punto de esta primer página, que es las posibilidades tecnológicas de la sociedad. Los factores de producción, básicamente los factores de producción son tres: tierra, trabajo, capital. Tierra, específicamente lo que se habla acá es de los recursos naturales, ¿no? Que ya pueden ser para fines agrícolas, para fines inmobiliarios, energéticos, minerales. Por ejemplo, nuestra provincia es una provincia que tiene en este factor de producción es el que más tiene, porque los otros dos son trabajo y capital. Trabajo es justamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mano de obra calificada, con lo que tiene que ver con las industrias más avanzadas, ¿no? Perdón, me distraigo porque por ahí me queda alguno que no lo admití y ahora estoy más pendiente de eso. Y capital, obviamente, con los recursos más duraderos, con todo lo que tiene que ver eh, con el recurso económico, con la posibilidad de desarrollo, es decir, con aquel que tiene Ahí. las maquinarias o Sí, la el 80 tecnología. creo que había quedado. ¿Cómo? Ah, pensé que me decías algo, Pablo. Tenías el micrófono abierto y querías expresar algo. En el caso de nuestra provincia, lo que les decía, por ejemplo, en lo que es el factor de producción tierra, que vendría a ser recursos naturales, es una provincia muy bendecida. Es una provincia que le faltaría desarrollar más los otros dos, sobre todo lo que es trabajo en que no sea básicamente nosotros somos la cuarta provincia exportadora a nivel nacional. Tenemos recurso hitícola, ganado ovino, tenemos recursos turísticos, pero nos faltaría agregarle valor a todo eso y hacer un desarrollo más, decir, eh, más plantas en tierra, por ejemplo, en Madryn y en Rawson, para desarrollar mucho más la pesca. Eso ha sido por ley, pero si no, se llevarían todo mucho más como recurso primario, como materia prima, que como recurso manufacturero. Bien, cuando nosotros tenemos que ver eh, el desarrollo de un país, lo que vamos viendo o cómo lo analizamos es con una denominación que es la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué es la frontera de producción? La posibilidad de producción es lo que nos muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, dados sus conocimientos tecnológicos y la capacidad de factores existentes. La frontera de posibilidad de producción nos marca cómo está la economía. Esto es lo único que van a ver, que no sé si a esto te referías, Janina, después ahí lo hablamos, de muchas veces en economía se abusa, sobre todo esos economistas, que no es mi caso, porque no soy economista, soy politólogo que doy economía, de los ejes de abscisa X, Y, de las fórmulas matemáticas, de demostrar todo como dice Alfredo Zayat, un escritor y economista argentino, de encriptar el lenguaje, de encriptarlo de manera tal que no quede acceso al vulgo, es decir, a la sociedad, para que no lo entiendan. Entonces, che, esto es un tema económico. Ah, no, llamemos a un economista que venga, nos explique o nos lo analice y él decida. Claro, pero no es tan así. Eh,
Scalabrini Ortiz decía que para hablar de economía solo había que saber sumar, restar y dividir. Si uno sabía sumar, restar y dividir, listo, ya podía hablar de economía. Y Arturo Jaureche decía que cuando uno no entendía de economía, tenía que preguntar. Si le están explicando algo y no entiende, pregunte. Si sigue sin entender, que vuelva a preguntar. A la tercera vez, si sigue sin entender, quédese tranquilo, no pregunte más porque ya sabemos que le están mintiendo. Y esto es básicamente lo que pasa con muchos economistas, que uno los ve en la televisión, que hacen unos análisis, unos discursos, y después está fantástico, y hoy la tecnología te ayuda a eso, lo podés grabar o ver qué dijo hace un año atrás, y vas a ver que hoy dice todo lo contrario, todo lo distinto, o te dice, no, pero yo dejé tal y tal variable. Pero volviendo a este tema, Profesor, sí, Elena. una cosa, tengo la sensación, la percepción de que nosotros, ciudadanos, manejamos bastante, no sé si bien o mal, digamos, pero digamos que la situación económica y la economía del país, nosotros es como que estamos atentos a eso. No sé si otros países del mundo y otros ciudadanos del mundo en su país hacen lo mismo, pero para nosotros, no sé, nos levantamos a la mañana y vemos el riesgo país sin saber demasiado qué, pero si subió, bajó, a cuánto está el dólar blue, o sea, es como una información cotidiana como el pronóstico del tiempo. No sé si a todos los ciudadanos del mundo en sus países les pasa, pero nosotros es como que manejamos, digamos, algunas cuestiones, algunos términos económicos eh, por la vida cotidiana, digamos, por lo que nos toca vivir todos los días. Es como un tema que está presente dentro de la sociedad. Mirá, yo no sé si todos, no quiero contradecirte, es una opinión y es muy válida y respetable. Yo creo que un sector de la sociedad. Eh, mm, Tengo 53 años y tengo dos hijas. Una ya son grandes y son profesionales de la salud las dos. Y la más grande es fonoaudióloga y la más chica es licenciada en psicomotricidad. Y mis hijas, eh, ni cinco a lo que es la cuestión económica, ¿eh? Lo veo ahí con ella y más de una vez lo hemos hablado. Pero sí determinados, de hecho, todos los que estamos acá en esta sala hoy, seguramente tenemos esa misma, calculo, esa misma percepción que tenés vos. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por lo mediático. Hoy, por ejemplo, y esto es, me diste un pie también muy interesante, que nosotros una de las herramientas que espero cuando lleguemos a diciembre, a la final de la cursada, ustedes hayan adquirido, de hecho el segundo parcial tiene que ver con eso, ¿no? Agarrar un artículo periodístico, ya sea de un medio digital, un medio gráfico, un medio radial, el que ustedes elijan, y analizarlo con las herramientas que a lo largo de la cátedra les iremos otorgando. Justamente para desmistificar esto, es decir, para que vos sepas, bueno, evidentemente este periodista está parado en tal postura, está hablando desde tal lugar, me está diciendo tal cosa, porque es bueno diferenciar de dónde está el dato frío objetivo y dónde está la intencionalidad política. También lo van a ver a lo largo de la carrera, que esta es una carrera para mí hermosísima, de hecho por eso voy a ser colega de ustedes, o sea, ustedes serán colegas míos, pero tienen en quinto año opinión pública, tienen psicología política también en quinto, y van a ver cómo inciden lo mediático, ¿no? Hoy todo el mundo te va a hablar de Fabiola, de Alberto, pero nadie te dice que el viernes pasado, y mirá cómo se concatenaron las cosas, los hechos, si querés, y me estoy desviando un poco, pero lo hago el viernes pasado, el lunes, perdón, el lunes pasado, la bolsa tuvo una caída espectacular, los mercados en general en el mundo fue un lunes negro, al otro día salió lo de Fabiola, salieron las fotos y todo lo demás. Entonces,
hoy lo que hay, a diferencia de hace 100 años atrás en el mundo, un exceso de información. 100 años atrás vos tenías la radio, 5 diarios y listo. Esto pasó mucho, se vio mucho en la pandemia, lo que se denomina infodemia, donde uno tiene que mantener su psiquis lo más equilibradamente posible, y ustedes como colegas el día de mañana poder tomar las distancias, independientemente de la postura ideológica que tengan, pero tomar las distancias para hacer este análisis. Nadie dice que el lunes, por ejemplo, el riesgo país trepó a 1.700 puntos. Eso es lo caro que se hace prestarle dinero a la Argentina. La Argentina está sobreendeudada por ese préstamo de 50.000 millones de dólares que le dieron a Mauricio Macri en el gobierno de él para que gane las elecciones de 2019. Todo eso se viene atrasando, digamos. Hoy, cuando vos estás endeudado, y en esto pongo también el reparo, jamás como colegas, como profesionales, comparen la economía de un país con la de una casa. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Puede haber puntos? Sí, puede haber algunos puntos, podemos hablar, pero ninguno de ustedes, creo, salvo que sea falsificador, puede en su casa hacer billetes. Un país sí, porque tiene un banco central. No les gustará a los monetaristas porque dicen que la emisión genera dinero. Bueno, pero depende. Hay veces, como ha pasado en la pandemia, que se emitió 1/3 de la base monetaria del país. Son alrededor hoy de 2.800 billones de pesos. ¿Pero por qué se emitió? Y porque había que pagar el IFE, había que pagar todas los repro, todas las cuestiones que hubo que hacer de emisión monetaria para que el sistema económico no se caiga y que la gente se quede hasta que saliera la vacuna en su domicilio por una cuestión. Y cuando uno mira las tasas, los índices, va a ver que la Argentina, del contexto latinoamericano, fue uno de los índices más bajos de mortalidad. A diferencia de Brasil, a diferencia de Perú, a diferencia de Ecuador. Entonces, bueno, esa política de Estado que tuvo un sentido. Después hablemos del otro que me parece una aberración, la violencia de género es terrible y no debería existir, o estar lo más acotadamente posible. Sí, tal cual. Pero como me decía un profesor a mí cuando yo estaba en el lugar de ustedes, que el árbol no nos impida ver el bosque. Estas son las cosas. Y después sí, coincido con vos, por ahí nosotros tenemos un ejercicio, una dinámica, sabemos que la Argentina, como decía otro profesor mío, es como el péndulo de un reloj que tiene 10 años buenos, llega a un punto y otra vez para atrás. Es parte de nuestro folclore, es verdad. Mis hijas, después que ganó Milei, se fueron del país. Son profesionales, tenían trabajo, estudio afuera, así que, pero es muy lamentable muchas de las cosas que están pasando hoy día. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Si no, sigo. Pero está buenísimo y me encanta, y les digo a todos, hagan lo mismo que Elena, levanten la mano o pidan a preguntar, porque si no es un monólogo mío que no tiene sentido a veces. Sí, yo tenía... Sí, Coco. ¿Te puedo decir Coco? Sí, no hay drama, Coco, todo el mundo me conoce así. Con respecto por ahí, un par de preguntas, así, dos preguntas justo. Primero, ¿el sistema desarrollista es un sistema económico mixto, podría decirse? ¿O no? O capaz lo tengo mal entendido. ¿Cómo? El desarrollismo más que tiene que ver, que ya vamos a ver más adelante, con lo que era el estructuralismo, la CEPAL y un montón de cuestiones y definiciones que iremos viendo, sí obviamente tiene que ver, entra dentro de la categoría del sistema mixto de los sistemas económicos, pero tiene que ver más con la productividad. Digamos que es un 50% correcto lo que estás afirmando, si se quiere. El otro 50% está más dirigido hacia lo que son los sistemas productivos, que lo vamos también a ver en clases sucesivas, en breve lo vamos a ver. No sé si te contesté, si era lo que esperabas como respuesta. Sí. Y otra consultita más, si puede ser. Justo usted habló de lo que es la deuda que se tomó al Fondo Monetario. Podés tutearme,
podés Ah, ¿puedo? tutearme. Ah, bueno, Sí, listo. sí, decime Martín o Justo hablé profesor. de la deuda que se había tomado el Fondo Monetario. Esto quizá Sí, capaz que es una... eh, sabiendo que la Constitución dice sé que para la toma de una deuda se requieren la aprobación de la Cámara del Poder Legislativo. Esta deuda, ¿por qué no se ha declarado quizás inconstitucional al respecto? Y digo, ¿y por qué digo, se tiene que abonar o no se declara como tal, digo, inconstitucional en ese sentido? Esa era la... rápidamente. Dos cosas. Primero, no solo es ilegal en el sistema jurídico argentino, sino también ha violado las normativas de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Calcula que es el mismo importe que se le está administrando a Ucrania para la reconstrucción de Ucrania. Para que dimensionemos, un país en guerra, con un país que no tuvo ninguna guerra, ningún conflicto, y bueno. De hecho, se está trabajando, hay una comisión, o había al menos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que estaba viendo la, la posibilidad de buscar a los responsables. Va a ser muy difícil, y más hoy con la composición legislativa que hay. Pero se tiene que pagar por una cuestión de... ya lo van a ver mucho más en derecho, en tercer año en derecho constitucional. Porque no importa quién gobierne el Estado, hay una preeminencia jurídica, es un ente jurídico el Estado Nacional. El presidente firma ese empréstito y no importa que el presidente sea Macri, sea Alberto o sea Milei, la continuidad jurídica del Estado Nacional perdura. Y estará hasta que alguien pague la deuda, así como hay dos veces en la historia económica argentina, y lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, que la Argentina pagó todas sus deudas, o la gran mayoría de sus deudas. Una fue en 1951 con Perón, y la otra fue en el 2005 con Néstor Kirchner, que le pagaron la deuda al Fondo Monetario Internacional. Había otras deudas, porque me van a decir, no, pero quedaron deudas con el Club de París, quedaron deudas por ahí con los fondos, lo que se denomina fondos buitres, que no quiero empezar a hablar ahora porque nos vamos a ir, pero está la soberanía jurídica de un Estado. Es decir, ¿estuvo bien? No, estuvo mal, porque Macri firmó sin tener el aval del Congreso. La Constitución Nacional es clara, precisa y puntual, que dice antes que tomar un empréstito de esa envergadura tenés que tener el aval del Congreso. No se hizo. Ahí está el primer delito a prima facie que debe ser analizado. Pero Profesor, bueno, ¿y a los que les prestan el dinero no les importa eso de que no tenga en el aval del Congreso? no, no porque de hecho también es muy complejo, porque algunos dicen, no paguemos la deuda al fondo, no, tenemos que pagarla. No hay alternativa dentro de este sistema, ¿no? Es más, Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que hay formas y formas, es decir, uno que abreva más en una teoría económica más heterodoxa, dice, para mí la salida es con la producción, con la incorporación de dólares, y bueno, empecemos a pagar. Pero no hay a veces, si no salimos del sistema, y hoy salir del sistema es muy difícil, incluso para un país periférico como somos nosotros. No sé si contesté la pregunta, Alexia, que me hacías. Bien. Bueno, siguiendo y cerrando, rápidamente. La frontera de posibilidad de producción, como les decía, que muestra el desarrollo tecnológico y la capacidad productiva que tiene ese país, ese es un eje de abscisas, XY, donde en uno lo van a encontrar como el Samuelson y el Monchoni Becker, cualquier manual de economía clásico ortodoxo, habla de mantequilla y cañones. Y justamente
lo que es mantequilla le pone como gasto civil, y lo que es cañones lo pone como si fuera el gasto militar productivo, ¿no? Hay algunos autores, no lo van a encontrar en este material de cátedra, sino más que nada en los materiales que yo puse como optativos, que hablan del CMI, Complejo Militar Industrial, que es lo que tiene la base del sistema prácticamente económico, o gran parte de la base del sistema económico norteamericano, por ejemplo, o de las grandes potencias en general, porque todas las grandes potencias tienen un apartado que es decir, che, tenemos que invertir en gastos militares para tener. Hay que ver cuánto es del Producto Bruto Interno, que algún día más adelante definiremos mejor y aclararemos bien de qué se trata, se destina para este complejo militar industrial. Bueno, hay países como Estados Unidos que dedican el 2,5, Corea del Norte dedica el 5, y bueno, pero es en base a eso, si yo me dedico más a lo que sería este gasto militar o los cañones, le dedico menos al otro que es el del gasto civil, que es infraestructura escolar, infraestructura en todo lo que tiene que ver con desarrollo de rutas, no sé, de accesos, de vías navegables, etc. Pero también depende mucho de los países. Por eso, en base a esa frontera de posibilidad de producción, es lo único, y es el único que lamento ahora no tener un pizarrón para hacer el gráfico, pero es lo único que van a ver como más gráfico, más que necesito a veces explicarlo en un pizarrón. Pero ustedes en el material que tienen lo van a ver, lo van a leer y lo van a entender. Dicho esto, y acá es donde a mí me gusta hacer dos cosas, por ahí hacer las aclaraciones cuando lean el material de cátedra. En la página 15 del material que ustedes tienen del Samuelson, hay algunas cosas que a mí digo, bueno, y se las voy a leer para aclarársela, ¿no? Cuando está hablando de la frontera de posibilidad de producción en el Samuelson, van a ver que habla de recursos desempleados, de ineficiencia, porque todo el desarrollo económico ortodoxo se basa en los dos principios que les dije al principio de la clase, la eficacia y la eficiencia, y no se toman en cuenta otras variables y otras cuestiones. Y hay un punto donde dice el autor, en los ciclos económicos existe una fuente de ineficacia e ineficiencia. Esto ha sucedido en gran parte de Latinoamérica en 1995, especialmente en la Argentina, cuando la crisis mexicana del efecto tequila llevó a las economías a un punto situado por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Otras crisis mundiales también han afectado a la Argentina, que ha padecido desde 1999 y durante más de 4 años una profunda recesión con gran desempleo. Las depresiones cíclicas no son la única razón por la que una economía puede encontrarse por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Esta puede ser ineficiente o sufrir perturbaciones como consecuencia de huelgas, cambios políticos o revoluciones. Eso es lo que ha ocurrido a principios de los años 90 en los países que sustituyeron su sistema de planificación socialista por el libre mercado. De alguna manera, acá, el autor, yo no comparto del todo muchas cuestiones que dice, está en el texto, yo se los leí para aclarárselos y por eso esta idea o percepción de que ustedes miren las cosas no tan literales y le pongan su capacidad analítica y crítica. A ver, gobernaba Carlos Saúl Menem, que se alineó a las políticas de Washington, a todo lo que tenía que ver, y la continuidad de ese consenso de Washington, digamos, es históricamente, y fueron las políticas que hoy se quieren aplicar de vuelta en nuestro país, porque es un revival, por eso está buenísimo estudiar historia económica, porque se quieren aplicar las mismas medidas. Liberalización de la economía, primarización del sector productivo, achicar el Estado, privatizaciones, y es lo mismo. Entonces, ahí hacen como, dice, no, habla de revoluciones, no hubo ninguna revolución, lo único que hubo, políticas de Estado
porque el Estado siempre está, por acción u omisión, el Estado está. Entonces, hubo políticas de Estado que favorecieron a esa cúspide más alta de la sociedad de nuestro país, netamente extranjerizante, y que, bueno, obviamente van a la rentabilidad del negocio, no al desarrollo social. Entonces, bueno, esto es bueno en el sentido de la capacidad cognitiva de cada uno de ustedes de analizar desde otra perspectiva, desde otro punto, como para ver más en detalle realmente el trasfondo de la cuestión. No quedarse con el mero comentario o analizarla con esas dos variables de eficacia y eficiencia. Porque si hacemos eso, quedamos muy acotados en el diagnóstico. Bien, yendo ahora a la segunda página que tienen, que es la cambiante frontera entre el mercado y el Estado, empezamos a definir el mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Qué vendría a ser? ¿Hay un solo mercado? Hablamos ¿de qué mercados hablamos? El mercado es básicamente un medio del cual los compradores y vendedores interactúan, ofreciendo sus servicios, sus herramientas, el otro ofreciendo su capital, y donde todo se coordina a través de los precios. Los precios vendrían a ser, dicen algunos autores, el lubricante con el cual ese mercado puede funcionar, puede interactuar o pueden establecerse esos engranajes. El mercado y los tres problemas económicos, los mismos que le dije la otra vez, hace un ratito, antes que nos cortáramos, el qué, el por qué y el para quién, cómo se resuelven, digamos, cómo se definen, bueno, a través de la famosa ley de la oferta y la demanda. Esa ley de la oferta y la demanda es la que hace funcionar a través, como si fuera un flujo circular, qué es lo que se ofrece, qué es lo que se demanda y qué es lo que se puede comprar o qué es lo que se puede consumir. Hay un gráfico muy interesante, no me acuerdo de memoria la página, creo que es la 18 por ahí o 20, donde se muestra esto, los que compran, los que venden y cómo se va interactuando y cómo vas haciendo esa circularidad de un flujo económico. Los monarcas del mercado, habla también el autor, dice, es el sistema de mercado, siempre se reparten beneficios y pérdidas para inducir a las empresas a producir eficientemente los bienes que se desean. Por eso les digo, esto es uno, en realidad, personalmente como docente, lo digo, lo explico, lo analizamos en conjunto, pero no lo tomemos con la literalidad y como si fuera una Biblia esto, porque tiene sus fallas de mercado, que ya vamos a ver más adelante que ni siquiera esa mano invisible que nos hablaba Adam Smith puede solucionarlas, ¿no? ¿Y quién es el único que puede solucionar esas fallas de mercado, que puede intervenir para aminorar y achicar esas cuestiones? Es el Estado. Entonces, por eso la importancia, y acá vamos a ver en el último punto de esta página, el papel económico del Estado. ¿Cuál es ese papel que debe cumplir y cuáles son los requisitos que debe tener para poder intervenir en ese mercado o en esos mercados? Porque puede haber una multiplicidad de mercados que se concatenan en la economía general de un país. Básicamente les digo, antes que se corte, porque ahí ya me está marcando que se va a cortar de vuelta, y entramos a la última sala, es la eficiencia, la equidad y la estabilidad. Esos tres sistemas son los tres, digamos, las tres aristas por las cuales el Estado va a intervenir. No me quiero olvidar de algo, que lo pasé así de largo, que esto es lo que tiene el Zoom, me obliga a ir como a 180 kilómetros por hora. Voy más acelerado en los Zoom porque tengo menos tiempo. Cuando hablaba de la frontera de posibilidad de producción, no sé si lo ven bien, este librito es de un economista amigo que ha venido varias veces no, 2 veces vino, lo trajimos a las jornadas de economía social que hemos hecho desde la cátedra en la facultad, se llama Andrés Aciaín y habla de Manual de Sonceras Económicas. En este librito tiene un montón de aristas y hay una
que justamente habla de estas onceras económicas de las cuales hablamos cotidianamente. Y es la de los que hablamos de la frontera de posibilidad de producción, ¿no? De la mantequilla y los cañones. Básicamente, se las leo rápidamente así porque es cortita. Dice: varias generaciones de economistas de todo el mundo se formaron con el manual del Premio Nobel de Economía Paul Samuelson, un norteamericano que sostenía que las economías debían elegir entre producir mantequillas o cañones. Dado que asumía que el mercado garantizaba el pleno empleo de las fuerzas productivas de una nación y que, por lo tanto, para producir un bien se debía renunciar a producir algún otro, la frase fue reformada por un funcionario de Martínez de Oz. Para los millennials que nos están escuchando, Martínez de Oz fue el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar más cruenta que tuvo nuestro país, que justificó la destrucción de parte de la industria nacional mediante la apertura comercial y el dólar barato, indicando que daba lo mismo producir acero que caramelos. Ambos planteos se encuentran vinculados, ya que si una economía se encuentra en pleno empleo y tiene que escoger qué bien producir y cuál no, la especialización en aquello que es más competitivo a nivel internacional se presenta como una buena opción. La idea de que los países deben especializarse en aquellos que son relativamente más competitivos se fundamenta en la teoría de las ventajas comparativas que a comienzos del siglo XIX formulara David Ricardo. El economista clásico elaboró su doctrina en el marco de los debates del Parlamento británico sobre la libre importación de granos, sosteniendo que a Inglaterra le convenía especializarse en la producción manufacturera e importar del exterior granos a precios baratos. Para justificarlo, elaboró una teoría según la cual lo importante era comparar los costos de cada país de producir distintos bienes, que cada uno se especialice en el sector en donde su costo relativo era menor y obtenga, mediante el libre comercio internacional, los demás bienes. De acuerdo a Ricardo, la especialización según las ventajas comparativas no solo era favorable para el país con ventajas industriales, sino que también en aquellos con ventajas en el sector primario. Así lo entendieron los liberales argentinos, que desde nuestra temprana independencia proyectaron un país agroexportario, complementario de la economía británica. Paradójicamente, el principal libro de Ricardo, Los principios de la economía política y la tributación, se publicó en 1817, el mismo año en que San Martín realizaba el cruce de los Andes. Mientras que la espada del padre de la patria nos liberaba del dominio español, las teorías económicas británicas nos encadenaban a su imperio. Las omisiones de la teoría de las ventajas comparativas son múltiples. En primer lugar, y siguiendo el ejemplo de la mantequilla y los cañones, quien produce armas puede utilizarlas para apuntar contra aquellos que producen alimentos. Ese fue el caso de Nicaragua, invadida por los marines norteamericanos que defendían los intereses de la United Fruit Company, consolidando al dictador Anastasio Somoza. A raíz de ello, uno de los comandantes sandinistas señaló que la revolución se hacía, entre otras cosas, para que nunca más se utilice el manual Samuelson en las universidades de Managua. Otro punto que omite la teoría es que el tamaño del mercado, las posibilidades de innovación, de fijar precios, no son iguales para todos los sectores de la economía. Por ello, una economía especializada en la producción primaria que importa, perdón, este resfrío me está matando, que importa los demás bienes del exterior, puede ser limitadas las posibilidades de expansión económica, manteniendo desocupadas gran parte de sus fuerzas productivas, humanas y naturales. El resultado de tal especialización es un producto y un nivel de vida menor que el resultado de sustituir importaciones por producción nacional, aun cuando éstas sean más caras y de menor calidad que las importadas. Eric Reinhardt, economista que cuestiona la doctrina de las ventajas comparativas, señala que más importante que ser eficiente es saber en qué ser eficiente. Para convencernos de ello, el economista noruego se pregunta: ¿por qué Ricardo y Samuelson son capaces de convencernos de que un país de lavadores de vajillas será tan rico como un país de abogados, cuando intuitivamente sabemos que cada abogado será mucho más rico que cualquier persona
que se gane la vida lavando platos. Bueno, esto no quería dejarlo pasar porque es justamente un poco el objetivo de la cátedra. Les doy la ortodoxia económica, les doy todo lo que me dicen que tengo que darles por reglamento, pero también me gusta darles la alternativa de que piensen lateralmente y desarrollen toda esa capacidad cognitiva al respecto, ¿no? Que vean una economía más integral y no parcializada y focalizada hacia un solo punto. ¿Se entiende hasta acá más o menos lo que fuimos explicando? Sí, profe, quiero decir algo. Sí. Que estaba pensando en lo extractivo, ¿no? Pasamos del extractivismo de los españoles al extractivismo de los ingleses. Cuando se llevan toda la carne, digamos, cuando hicieron Roca Runciman, cuando mataron a los frigoríficos pequeños argentinos, y hicieron ganancias siderales, ¿no? Y nosotros siempre como dejando, ¿no? Cuidando los intereses de unos pocos. Es tal cual, coincido con vos, Elena, y te acoto rápidamente. Cuando veamos más en profundidad la historia económica del país, eso lo vamos a volver a reflotar, lo vamos a hablar. Y te acoto algo, hablaste de los frigoríficos y tenés toda la razón del mundo. Gran parte del asado tradicional por ahí de los argentinos tiene, esto parece algo muy burdo, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Comemos en el asado tradicional chinchulines, mollejas, tripa gorda, y todo eso viene de esa época, porque las exportaciones de carne, los mejores cortes, iban para afuera. Entonces, Claro. Al obrero, al trabajador argentino, ¿qué le quedaba? Un pedacito de carne y le llenaba el resto de la parrilla con lo que no... Las que era brosas. exacto, eran Las brosas. lo que no se exportaba, que lo tiraban los ingleses. Sí, Janina, ¿qué querías Claro. aportar? Sí, me parece que sumaba. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Al menos yo te escucho perfecto. Sumado a lo que dice Elena, una de las cosas que le ha pasado a la Argentina en los últimos 30 años es que nos quieren enseñar a comer con la mano, o sea, olvidándonos de comer el asado, ¿no? Todo se exporta. Y comparado con esto que en las últimas semanas se aplaude, que es la extracción a través de Sierra Grande de petróleo y gas, cuando en vez de pensar en hacer destilerías y producir, dar fuentes de trabajos reales, se llevan el bruto y nos termina todo el combustible.